amigos de Contexto. Estamos aquí desde nuestras casas grabando como es ahora nuestra costumbre. Julio Ortega Tous y yo hemos querido darle para iniciar esta semana pues un viso de qué está pasando con nuestros médicos y qué está pasando con nuestros pacientes con esta epidemia del COVID-19. Como invitado tenemos a los doctores Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Dominicano de Médicos, es también pediatra, cardiólogo, y al doctor Rafael Encarnación, quien es internista y también pediatra y es el jefe de cuidados intensivos del Hospital Robert Reed Cabral. Bienvenidos, amigos. Mucho gusto, Mónica. Queremos comenzar con el doctor Waldo Ariel Suero. Hablando, doctor, queremos que usted nos dé una visualización del escenario que está pasando en los hospitales y qué tiene que hacer un paciente cuando es detectado positivo, primero para ser positivo, para hacerse el análisis, y segundo para ser ingresado en un hospital o clínica. Saludos, buenos días. Saludos, Encarnación. ¿Cómo está usted? Rafaelito. ¿Cómo te sientes, pa? Estamos bien. Tiene ahí una barba fuerte tú. Y mire, señorita, no, lo que hay dos tipos de pruebas. Una que mide antígeno y otra que mide anticuerpos. En ambas pruebas, pueden haber ambas pruebas rápidas, ambas pueden ser pruebas rápidas. La que se está haciendo aquí es dentro de la que mide antígeno. Antígeno es el que agrede, en este caso el virus. Es una prueba molecular que mide el genoma del virus y se hace tomando muestras de la fosa nasal o de la garganta o del esputo. Y después se manda a estudiar y se dé el resultado en un promedio de unas 6 horas. De este mismo tipo de prueba. Esa es la RT-PCR. Esa es la PCR. Exacto. La PCR que mide el virus de manera directa, pero también hay rápida, que te la dan en 15 minutos, midiendo PCR, midiendo los antígenos del virus. Todavía ese tipo de pruebas no ha llegado al país. Hay que ver si llega. Está la otra prueba, que es la prueba que es en sangre, lo que mide anticuerpos, IgG, IgM. Pero esta prueba necesita unos 8 o 9 días para que pueda salir positiva y su confiabilidad no es tan importante. Nosotros preferimos que se hiciera la primera prueba, la tradicional que se ha estado haciendo, con muchas limitaciones. De esta forma, usted puede tener el diagnóstico determinándolo a través de una de esas dos pruebas. No sabemos cuándo van a llegar las pruebas rápidas, doctor. Todavía no tenemos esa fecha. Tenía entendido que ya habían llegado al país. ¿Cuál de las pruebas rápidas? Porque midiendo PCR hay rápida o midiendo anticuerpos también hay pruebas. Entonces las que llegaron fueron las PCR rápidas. Las que faltan son las anticuerpos. No, al revés. No, la que llegaron no. fue midiendo anticuerpos rápida. Esa fue la que llegaron, pero en muchos lugares han sido rechazadas porque sus resultados son cuestionables. Por ejemplo, hoy en el Hospital Arturo Grullón de Niños, nosotros se la hicimos a unos 30 o 40 residentes, incluyendo a pacientes que habían dado positivo con la PCR molecular, que se llama prueba en reacción de cadena de polimerasa. Dos pacientes habían dado positivo y cuando se le hace la rápida, que es midiendo IgG, IgM, ambos pacientes con más de 10 días, pues entonces dieron negativo. Wow. Lo que significa que tiene un nivel de no confiabilidad. Eso es muy terrible, entonces. Nosotros recibimos allá en el hospital una cantidad de kits de pruebas y fueron probadas, son pruebas para anticuerpos, igual, de las que fueron donadas por uno de los partidos.
Cada kit trae 25 y detectan IgG e IgM. Cada prueba tiene una importancia en un momento de la enfermedad, como discutíamos hace un tiempo. Probablemente la prueba de anticuerpos tiene valor después de la primera semana de enfermedad, mientras que la PCR, la RT-PCR tiene mucho valor, sobre todo en la primera semana de la enfermedad. Yo quería hacer una pregunta que más que el aspecto técnico tiene que ver con la cantidad de pruebas y que es un tema que se ha debatido mucho a nivel internacional y local. Aparentemente la única forma de saber la población efectivamente contagiada es haciendo masivamente pruebas. De hecho, hay países como Corea del Sur, como Islandia, algunas ciudades en los Estados Unidos, como Nueva York, que han masificado las pruebas. Cuando uno lo calcula por millón de habitantes o por cada 100.000 habitantes, son unas cantidades realmente apreciables. En el caso de la República Dominicana, en el boletín de hoy, domingo, que estamos grabando, yo veía que se habían hecho 14.000 y pico de pruebas, creo. Entonces, cuando uno dice hay una tasa de mortalidad tal, si uno no tiene un universo representativo de la cantidad de pruebas, ¿qué sería lo ideal en el caso dominicano en pruebas diarias? Porque se están haciendo pocas relativamente. De hecho, recientemente vi en el programa de Alicia Ortega que cada vez que se hacen más de 1.000 en un día, aumenta el número de contagiados. Y cada vez que se hace menos, disminuye. Entonces hay una relación directa al revés. Si hace más pruebas, disminuye la mortalidad. La mortalidad, pero la cantidad de casos sí sube. Claro, claro. Eso es lo que quería decir. Entonces, sí, para asegurar los términos, una cosa es mortalidad y otra cosa es letalidad, ¿eh? Sí. ¿Cuál debería ser la meta del país? Vamos a decir, vamos a hacer 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Hay gente que ha hablado de 5.000 pruebas diarias, sería algo representativo, pero quisiera que nos ilustraran en eso y cómo se puede hacer más cantidad de pruebas en el país. Mira, buen día. Entonces, mira, el hecho de que usted tenga una prueba, una PCR, reacción en cadena de polimerasa, que es la que se está haciendo positiva, negativa, no significa que usted no tenga la enfermedad. Porque puede ser que la muestra estuvo mal tomada y hay un 20% que se le ha tomado la primera prueba y sale negativa y posteriormente, dado la sintomatología tan típica de COVID, entonces se le repite y se toma bien la muestra porque hay que saberla tomar también. Y le ha salido positivo. Claro, no es la mayoría, es un grupo más reducido. ¿Sabe cuál es lo ideal en cuanto al número de pruebas? Que es imposible hacerlo, 50.000 pruebas diarias. Wow. 50. Eso sería lo ideal. Pero eso es imposible. Estamos hablando de algo imposible, pero eso sería lo ideal. Para la República Dominicana con 11 millones de habitantes. Sí, para salir de esto. 50.000 pruebas rápidas. Wow. Eso sería lo ideal. O sea que es imposible. Bueno, es lo que dice Ortega, ¿no? Hay una relación entre millones de habitantes y número de pruebas. Las pruebas siguen siendo importantes, pero en estos últimos momentos de la evaluación de la enfermedad, se está tomando mucho en cuenta los datos clínicos, tanto de contacto como no contacto, y los datos radiográficos, hablando de radiografía y de la tomografía, que es mucho más fidedigna. Y juntando estos datos, aún con la posibilidad de la prueba, se pueden incluir como datos que son pues positivos para la enfermedad y tratarlo como tal. Bueno, en esa respuesta que ha dado el doctor Encarnación, pudiéramos preguntar qué tanto ha seguido siendo determinante la situación pulmonar de los pacientes, ya que se ha dicho que ha cambiado un poco el ataque del virus, que se ha determinado que más ataca en las células de la sangre. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Seguimos teniendo mucho más neumonías provocadas por el virus que otros síntomas? Bueno, el virus es una viremia, como si fuera una bacteremia, una bacteremia. Es una infección sistémica del virus. No se escapa probablemente ningún órgano del cuerpo.
puede afectar prácticamente todo el organismo, incluyendo la piel, los ojos, el sistema neurológico, desde la pérdida del olfato hasta encefalitis, los riñones, insuficiencia renal. Tenemos varios compañeros con insuficiencia renal. El corazón produce pericarditis, miocarditis, insuficiencia cardíaca, infarto. A nivel gastrointestinal, vómitos, náuseas, diarrea. Le salen algunas manchas en la piel a algunas personas, en el hígado también, y a nivel de la sangre, los famosos trombos, que ahora se está cuestionando el problema de que realmente no es una neumonía, sino son trombos a nivel pulmonar, de microinfarto. O sea que, por eso cuando yo le decía al superintendente de salud y riesgo laboral, que le va a pagar mejor a los neumólogos, a los infectólogos, 2.000 pesos, de 800 a 2.000 pesos, yo le decía que eso es criminal, porque hay que pagarla todo por igual. Por ejemplo, ahí no se pusieron los pediatras, ni se pusieron los cardiólogos en ese beneficio, ni los gastroenterólogos. Yo creo que el que asista un paciente con el COVID, independientemente de la especialidad, incluyendo un médico general, debe de ser, tener esos beneficios, si se consideran beneficios. 2.000 pesos por día a un médico. Entonces, los otorrinos también están incluidos. Lo primero que comienza es por la boca, esta enfermedad a nivel nasal y de la boca. Prácticamente no se escapa ningún órgano de la economía, y entre más se avance con la enfermedad, ustedes verán que van a aparecer otros componentes que afecten el organismo. Pero es una viremia sistémica lo que produce naturalmente. No tenemos que ir a la pausa. El pulmón, al ser la ventana del cuerpo, los pulmones, al ser la ventana del cuerpo, lo que más se ve naturalmente, la mayoría de los pacientes que han fallecido ha sido por problemas de tipo respiratorio. Eso es verdad. Nos tenemos que ir a la pausa y adicionalmente a la pregunta que tenga Julio Ortega, quisiera también que nos hablara de qué tan fácil es entrar a un centro hospitalario para que nos atiendan de este virus. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en esta entrevista con dos reconocidos médicos dominicanos, el doctor Suero y el doctor Encarnación, el primero presidente del Colegio Médico Dominicano y el segundo director del área de emergencia, Robert Rick Cabral, sobre la situación del coronavirus. En el boletín de ayer, es decir, de hoy domingo que grabamos, se habla de 226 muertos agregados. ¿Ustedes consideran que esto realmente refleja la situación de la mortalidad o de la letalidad del virus en la República Dominicana, o que hay subregistro de esto? Fíjate, nosotros tenemos un subregistro, eso no tiene discusión. Primero porque antes no hacíamos la prueba. Y ahora con los criterios clínicos que se están teniendo, nosotros no tenemos tomografía en todos los sitios. Por tanto, tenemos un problema de bajo registro. Yo pienso que la mortalidad, tanto como la incidencia de la enfermedad y la prevalencia en este momento, es mucho más alta que lo que dicen las autoridades. Y entonces, la sí, entrada a los centros, ¿qué tan fácil es? ¿Cuál es el procedimiento una vez una persona tiene los síntomas? Primero el análisis, ya ustedes lo explicaron, y luego. Esa pregunta es una pregunta que hay que analizar en el contexto de cómo está funcionando el sistema sanitario. ¿Y cuál es la respuesta que le está dando el sistema a esos pacientes? Porque hay que clasificar a los pacientes. La enfermedad tiene una etapa infecciosa y otra etapa inflamatoria. Un grupo, la mayoría de pacientes, que son como un 75%, porque fíjense, antes decían que era menos, y a medida que va pasando los tiempos, la mortalidad ha ido aumentando. Antes se hablaba en China de un 3%, sí. Ya no.
Ya la mortalidad anda por 6% promedio. Clasificar los enfermos. Si usted es asintomático o tiene pocos síntomas, que cae dentro del gran grupo del 75%, algunos hablan de un 80%, pues entonces el paciente se debe de ir a su casa o a un área de aislamiento, preferiblemente un área de aislamiento vigilada por las autoridades que no lo están haciendo, porque si a usted, de que Dios no lo quiera, se enferma, usted puede quedarse en su casa, sabe que no va a haber problema con ustedes, pero aquí hay una franja de personas pobres de 3 millones y de pobreza extrema de 1 millón que no se van a saber atender en su casa, que viven en una sola habitación, acumulado con varias personas, y que no va a haber una buena condición de aislamiento, y que muchos de esos salen al otro día por la calle, porque aquí no hay aquí no hay cuarentena, discúlpeme, pero aquí no hay cuarentena. La palabra cuarentena no se aplica, aquí no se ha aplicado. Y después, si usted quiere, le digo, porque aquí lo que hay un toque de queda después de las 5 de la tarde, pero cuarentena no existe cuarentena, y váyase a los libros para que usted vea lo que es una cuarentena. Una cuarentena de 24 horas. Una cuarentena de 24 horas de encierro. Sí, eso es cuarentena, porque cuando usted lo muerde un perro, ¿qué le dice el Ministerio de Salud Pública? Amárralo por 14 días, pero no te manda a decirlo que lo suelte de día y lo amarre de noche. Porque si lo suelte de día le puede morder a una persona y si tiene rabia le va a pegar la rabia, le va a transmitir la rabia. Entonces, Mónica, aquí no hay cuarentena. Aquí lo que hay es un toque de queda después de las 5 de la tarde. Entonces, existe otro grupo de enfermos que son los que ya tienen problemas de tipo respiratorio, que es donde el sistema tiene que intervenir. Aquí el presidente de la República habló muchas incongruencias, como no tan solo con la prueba, sino también con la mortalidad, también con el tema del aislamiento, el apartado interpersonal. Habló de 3,000 y pico de camas a nivel nacional, pero son las camas que tradicionalmente ha tenido el sistema. Aquí se han improvisado algunas áreas de COVID, que te la puedo citar muchísimas de ellas, por ejemplo en el Darío Contreras, que cuando se te pone grave un paciente de eso, usted no tiene respuesta dentro del Darío Contreras, porque solamente el Darío Contreras tiene una unidad de cuidados intensivos para politrauma, y usted no va a contaminar esa área. Entonces usted tiene que salir corriendo con ese enfermo a un hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, Jaime Sánchez de Barahona, ni siquiera una radiografía de tórax, y menos una tomografía para ver la famosa imagen en vidrio esmerilado, todos esos datos, porque déjeme decirle, en China llegó un momento en que el diagnóstico se hacía clínico y radiográfico sin la necesidad de pruebas, y el ministro en aquel entonces lo etiquetaba como COVID, que le costó el cargo también por esa posición. Y aquí lo que nosotros estamos diciéndole a las autoridades es que si usted tiene un cuadro clínico de esta enfermedad con una tomografía, es pedir mucho una tomografía, pues entonces que se maneje como tal hasta que se demuestre lo contrario, incluso que si fallece ese enfermo, porque muchos, como dice Encarnación, han fallecido sin un diagnóstico de COVID porque no le han hecho la prueba, que se etiquete como tal, que se transparente. Bueno, los Estados Unidos publicó antes de ayer casi 5,000 fallecidos, porque ellos, todos los pacientes sospechosos sin prueba los etiquetaron como tal y lo agregaron dentro de la mortalidad. Ayer fallecieron 1,870, ya esos sí tenían su prueba específica. Fíjese cómo de repente sube a 5,000 porque se transparenta la situación y se etiquetan los pacientes sospechosos como COVID, el paciente que tiene tos, gripe, dificultad respiratoria y un patrón radiográfico característico del COVID. Entonces, el problema está en ese 20% de pacientes con problemas de tipo respiratorio, con una condición mórbida, hipertenso, diabético, etcétera, cardiópata, inmunosuprimido, patatín, todas esas enfermedades que ustedes conocen, que se ingresan en una sala donde no hay respuesta. Los otros días senté un paciente en Barahona, obeso, hipertenso, que no se puede hacer ni siquiera una radiografía y terminó falleciendo. Entonces usted, bien, una de las características que tiene esta enfermedad, porque hemos estado muy en el medio con esto, ubicando médicos, trasladando médicos, ayudando médicos, buscando ambulancia, es que usted ve al paciente con una leve dificultad respiratoria
con 65 años, pero que es diabético hipertenso, y no necesariamente con una de esas condiciones, y súbitamente sucumbe a un cuadro respiratorio intenso que lo puede matar en menos de 12 horas. Y eso lo describen los españoles. Ellos nos explican cómo de manera tan rápida un paciente puede, que parecía que venía evolucionando bien y súbitamente sucumbe. Entonces, yo le sugiero a las autoridades que este tipo de paciente con una condición mórbida, con más de 60 años, con un patrón de problemas respiratorios, aunque sea mínimo, lo ingrese en un hospital que le dé respuesta ahí mismo en el hospital y después no se tenga con el corredero de estarlo buscando, una ambulancia, que si para trasladar a una unidad de intensivo para ponerle un ventilador o una internación que lo intube, etc. Entonces, eso es uno de los señalamientos que nosotros le hacemos a las autoridades, porque muchos pacientes han fallecido incluso en su casa. En su casa han fallecido. Yo tengo 5 actas de defunción en mi casa de fallecimiento y tengo 110 actas de defunción aquí en mi casa de todos los pacientes que fallecieron, no necesariamente COVID, todo, porque eso hay que aclararlo. En San Francisco de Macorís, donde había 68 y pico con problemas de tipo respiratorio y solamente habían 26 con COVID positivo. Los demás 40 y tantos habían fallecido por otra causa, como accidente de tránsito, infarto, etc. Entonces, en eso tiene que centralizarse el gobierno y mejorar la respuesta a los pacientes ya enfermos para evitar la mortalidad, porque muchos se salvaría ya en una unidad de cuidado que sucumbe, que se pone grave, que hay que intubarlo, que hay que proveer de los medicamentos de alto costo, como el tocilizumab, etcétera. Entonces, ese tipo de respuesta del sistema, porque hemos visto también pacientes que pasan a 1001 para poderse ingresar, que por eso nosotros hemos dicho que hay que abrir la unidad del Hospital Luis Aybar, que tiene unas 600 camas y que es un hospital que tiene una unidad de cuidados intensivos de punta, probablemente la mejor de Latinoamérica. Pero el presidente de la República quiere figurear con la inauguración de ese hospital y prefiere guardarlo ahí hasta que él pueda hacer su figureo a nivel nacional cuando inaugure su hospital, o con las intenciones de privatizar ese hospital sobre el ROPAE de que es un hospital de autogestión, para posteriormente cobrarse a los pacientes. Entonces, ahí es que tiene que sentarse el sistema. Primero, aislar a los que están enfermos, asintomáticos, y vigilarlo y seguirlo. Y segundo, la respuesta a los pacientes una vez están ingresados, sobre todo aquellos que tienen un problema de tipo respiratorio o cardíaco, porque muchos hacen miocarditis, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, que han tenido que dializar algunos pacientes con COVID, problemas de tipo de insuficiencia renal. Nos tenemos que ir a la pausa y volvemos Mónica, inmediatamente. Sí, ¿me querías decir algo, Encarnación? te quería decir algo sobre el flujograma, que hacia dónde fluye el paciente, que la respuesta, donde anda la respuesta del doctor Suero y donde viene como el hospital, en la estructura actual del hospital, en la infraestructura, no se tiene una división entre si un paciente va hacia un lado o hacia otro. Se ha tratado de crear esa estructura donde el paciente llega al hospital, que era la pregunta que tú hacías, a un triage, y ahí se define si por los síntomas, por la historia, por la sospecha, el paciente pasa a un lado, que es donde se va a atender como paciente de COVID, o el paciente se queda en la atención normal de todos los pacientes que siguen yendo al hospital, además de los COVID. Entonces, esa es la disyuntiva. Cuando el médico recibe al paciente, hace un triage, que es una selección. ¿Te vas hacia el área de COVID o te quedas en el área normal de pacientes no COVID? Entonces, esa es la distribución. Cuando llega al área de COVID, pues se sigue el protocolo de ingreso al paciente, que era lo que explicaba el doctor Suero. Si va a tu casa, si se define por quedarte en el hospital en observación, si te define que está muy grave y tienes que ir a una sala de observación, o si te define a 1% de esos ingresados, entre 1 y 5 que van a ir a cuidados intensivos, que son el grupo más pequeño de los ingresados. El gran grupo, tal como se especificaba y como se ha especificado siempre, se va a su casa con tratamiento ambulatorio, pero bajo un esquema de vigilancia, y que era donde el doctor Suero intervenía para explicar cómo debe ser esa vigilancia y si la estructura hospitalaria o la estructura sanitaria del país, que de por sí es pobre y débil, puede aceptar este tipo de atención en una situación como esta.
La pausa, también tenemos otro problema que se dice que no hay suficientes médicos ahora porque muchos no están trabajando, los que no están trabajando dentro del COVID para atender otras enfermedades, y también las personas tienen miedo de ir a los hospitales por contagiarse del COVID. También eso es un problema que estamos enfrentando. Vámonos a la pausa y volvemos. Estábamos hablando de esos médicos, si hay médicos que no están yendo a los hospitales, qué está pasando con esos pacientes que tienen otras dolencias, cuál es la situación. Sí, decía que en todos los países del mundo los mandatarios los agradecen el esfuerzo de los médicos, excepto en este. El único presidente del mundo que no le ha agradecido a los médicos es Danilo Medina. Decía que tiene como un trismo que le impide agradecer a los médicos, un trismo en el maxilar inferior, como los pacientes con tétano. Entonces, pero eso no es el problema. Él en su discurso solo dijo, mencionó a los médicos cuando dijo que tenía voluntarios, médicos, enfermeras, y que le agradecía todo y generalizó, todo el que haya intervenido, generalizó. Pero no hay problema. Eso no es verdad lo que dice el ministro Montalvo de que los médicos no están cumpliendo con sus funciones en sus hospitales. Yo le decía al ministro Montalvo que asista a los hospitales, pero él tiene miedo a asistir, tiene mucho miedo a asistir. Él prefiere estar con mascarilla de carbono N97 en el palacio, en sus alfombras bien olorosas y perfumadas. Es muy bueno criticar desde ahí, muy fácil. Yo emplazo al ministro Montalvo y a cualquier funcionario que asista a cualquier hospital de tercer nivel hasta un centro de atención primaria, a que vea que si está o no está desprotegido. Lo que pasa es lo siguiente, que habemos más de 4.000 médicos, incluyendo Encarnación, en Waldo Suero, con condiciones de ser pensionados, con más de 60 años, con una condición mórbida. El presidente ha dicho que esas personas no pueden ir a los hospitales, usted lo escuchó en uno de sus primeros discursos. Y no quieren pensionar a los médicos porque prefieren mantenerlos con pensiones indignas, y los médicos no nos vamos a ir con pensiones indignas, y se ha creado un cuello de botella con esos más de 4.000 médicos. Y otra cosa es que la consulta se ha desplomado en los hospitales, se ha desplomado. El 90% de los pacientes, 80-90% de los pacientes que iban antes no están llenos, y eso ha creado que varios departamentos se hayan cerrado. ¿Y qué va a hacer el médico? ¿Pararse en frente del departamento? ¿Esperar que lo abra? No, así no. Pero sí se le está dando los servicios y la asistencia a esos médicos. En algún momento saldremos de esta crisis, ¿sí? Ya con muchos muertos, con pocos muertos, bien manejada, mal manejada. Mi pregunta sería, porque usted habló del caso del antiguo Morgan, que es un hospital que está ahí casi terminado y sin uso. ¿Qué reformas importantes? Usted habló de privatizarlo. ¿Qué reformas importantes usted entiende que necesita el sistema sanitario público de la República Dominicana para poder dar respuesta no solo a las situaciones de pandemia, sino al servicio general? Mire, eso es otro tema muy amplio. Pudiéramos hacer otro programa. Y estamos inmersos en este tema del COVID. Incluso su asistente, su compañera, acaba de hablar del tratamiento. Pero aquí no hay un sistema de salud. Y no quiero, porque es un terreno muy amplio. Porque aquí no hay un sistema de salud. Aquí lo que hay son pedazos de salud, público, privado, de autogestión, patronato, ONG, etcétera. Aquí no hay un verdadero sistema sanitario. Pero no me quiero meter ahí por lo extenso que resulta. Háblenos entonces sobre el tratamiento. ¿Cómo ha variado el tratamiento? Sí, Mónica, los tratamientos han ido variando, las sorpresas que hemos tenido en términos de las distintas experiencias. ¿Qué podemos hablar de evidencias que justifiquen en forma absoluta el uso de un medicamento para esta enfermedad? Estamos desde la experiencia china, la experiencia de Italia, la experiencia española y la experiencia que está teniendo Estados Unidos. Tal como decíamos, la clasificación de los pacientes, pacientes ambulatorios, pacientes de ingreso, se hace en base a un sistema de historia clínica más signo clínico.
hemos dicho ya que si la prueba llega positiva o si no tiene prueba. Si no tiene prueba y tiene síntomas, hacemos una radiografía o una tomografía, que es mucho mejor todavía, de pulmón. Y entonces ahí vemos si juntando los síntomas con la tomografía podemos encuadrarlo dentro de esta enfermedad. Si el paciente no tiene una enfermedad importante, es decir, tiene una enfermedad leve y se manda a su casa, sea sospechoso, sea con prueba negativa o sin prueba, entonces a este paciente simplemente no se le da nada, manejo ambulatorio y seguimiento en la casa. Cada población o cada sitio del país tiene una oferta de parte del seguimiento. Si puede seguirlo por teléfono, si puede seguirlo con visitas, cuál es la modalidad, va a depender de las circunstancias que dé. Pero eso es para manejo ambulatorio. Luego hay un manejo en internamiento, donde tiene drogas de inicio, drogas de primera fase, como le llamamos. Entonces ahí tiene la cloroquina, la hidrocloroquina, que todavía están en juego si realmente son útiles, pero que hasta ahora sigue siendo parte de la mayoría de los patrones de tratamiento, además del manejo sintomático. Luego tiene los antivirales. Los antivirales, que inicialmente, como esta enfermedad en 1 a 5% va a coincidir con otra coinfección viral, podemos usar Tamiflu o podemos usar ribavirina u otro antiviral de este grupo. Igual también ya confirmado el paciente, sea por la discusión de tomografía más clínica, y decidir que el paciente va a ser tratado como un COVID. Entonces ya ahí avanzamos hacia otro grupo de medicamentos, que son los antivirales, inhibidores de proteasa, manejo de paciente con la caletra, que es una mezcla de lopinovir, tropinavir, y luego está el remdesivir, que también es un producto antiviral que podemos utilizar, que atacan directamente al virus. Era el que se luego tenemos, con el ébola. Sí, se usó con el ébola, fue fallido, pero ahora se está manejando el opinosabril, que es otro producto, como parte de la investigación hacia conseguir un antiviral que sea efectivo. No tenemos un antiviral efectivo para el COVID hasta este momento. Encarnación, nos quedan 3 minutos y a mí me gustaría que ustedes, ya que el doctor Waldo Ariel Suero dijo que era una enfermedad sistémica que afectaba todos los órganos, sí, con una radiografía, los pulmones siempre van a salir como evidencia de que tiene esta inflamación en los pulmones, ¿es así? Ya Waldo hacía la observación de que es una viremia. Al ser una viremia es un virus que está en todo el cuerpo, que transita a través de la sangre. Eso hace que afecte varios órganos. El órgano que afecta con más importancia hasta ahora ha sido el pulmón, pero también le afecta al sistema linfático, a la sangre misma, y produce microcoágulos, y produce infectación de los linfocitos T, es decir, que produce una infectación intravascular, lo cual en los análisis uno puede determinar algunos estudios, dímero D, producto de degradación de fibrina, aumento de las transaminasas, otras pruebas que pueden determinar si el patrón va a ser de microtrombos o el patrón va a ser puramente pulmonar. Si el patrón va a ser puramente pulmonar, entonces el tratamiento es uno, donde está dirigido al soporte ventilatorio. Esto solamente menos del 1%. Pero si el paciente evoluciona hacia la forma de trombosis, entonces anticoagulantes y elementos que son productos que van a limitar la respuesta inflamatoria, como los anticuerpos monoclonales, que es donde entran los inmunomoduladores y donde entraría el tocilizumab y otros medicamentos que se usan para reducir la respuesta inflamatoria del organismo. Estos productos son la secuencia de acción que uno puede ejecutar como médico para, por un lado, atenuar la respuesta del organismo y por otro lado, atacar directamente al virus, de acuerdo a los laboratorios que uno vaya haciendo, que le van dando la información de hacia dónde se dirige la enfermedad y en qué momento cada producto puede ser necesario. A todos no le vamos a poner tocilizumab, a todos no le vamos a poner antivirales, a todos no le vamos a poner cloroquina, hidrocloroquina o hidrocloroquina, a todos no vamos a usar elementos que vayan a lesionar otro órgano. Y por ser una viremia, este microbio, este COVID-19 puede afectar el corazón o puede afectar el hígado o puede afectar otro sistema del cuerpo que también pueden producir la muerte en lo que llamamos el fallo multiorgánico. ¿Cómo se están cuidando los médicos para que no nos quedemos sin médicos, verdad, en este trance? Waldo, te dejo la oportunidad de hablar de eso, para hablar de los
uniforme de lo que tenemos que usar nosotros con la protección personal. Sí, completar lo que decía sobre el tratamiento, que también en la etapa inflamatoria se está utilizando también la metilprednisolona después de los 8 o 10 días. Sí, muy discutida ella y trata de, junto con el inmunoregulador, el inmunomodulador, actuar sobre las defensas orgánicas. Hay algunos ensayos también sobre un antiparasitario que comenzaron en Australia. La ivermectina. Por igual, pero nada está establecido todavía, todo está a nivel de ensayo como una enfermedad nueva. Ya en su momento se crearán los protocolos del lugar para el tratamiento en cada escenario. Sobre los materiales de bioseguridad, las mismas limitaciones seguimos teniendo, las mismas quejas. Ayer tuvimos que mandar al Hospital Salvador Begotier porque no habían, a unos centros clínicos también privados que también no había, y Santiago, etcétera. El Colegio Médico está haciendo su papel. Nosotros estamos recaudando donaciones, no dinero. Todo el que nos quiera llevar un par de guantes, nosotros se lo agradecemos y se lo distribuimos a los médicos a nivel nacional. Ese es nuestro trabajo y creemos que hemos contribuido. El gobierno insiste en decir que hay materiales de bioseguridad, pero si ellos tienen una litia ahí, usted lo ha visto en la prensa, donde se le cuestionó una serie de compras y se anularon una serie de compras. Más del 90% de las compras fueron anuladas. ¿De qué materiales de bioseguridad puede hablar el gobierno si fueron anuladas todas esas compras? Porque se le hicieron cuestionamientos. ¿Y medicamentos, doctor, pero tenemos suficiente? Los medicamentos. Sí, hasta hace poco faltaba la hidroxicloroquina. Me informan que llegó un cargamento. También el tocilizumab. También me informan que llegó un cargamento, pero hay lugares donde no existen estos medicamentos. O sea, hay lugares, por ejemplo, sé que usted le dan la receta del tocilizumab Encarnación y va al Moscoso Cuello y ahí se la dan a los pacientes. Un medicamento de alto costo, creo que cuesta unos 80,000 pesos la dosis. Sí, es un medicamento de alto costo, alto conocido. Y bueno, pues en el hospital ahora mismo disponemos, pero no es la misma experiencia en los demás hospitales. Y hablaba de algo que me interesaba, Waldo, y quizá aquí, yo siempre he tenido la duda y siempre he tenido la discusión en mi mente de que por qué el presidente del Colegio Médico no forma parte de esta alta comisión, cuando yo pienso que debe ser parte importante de esta alta comisión. Waldo, ¿qué tú opinas de esto? Sería bueno preguntarle a Danilo esa pregunta, que es el que designa las comisiones. Pero de todas formas, mire, por un lado es bueno también. Bueno, si lo hubieran puesto, perfecto, sería lo ideal. Pero por otro lado es bueno porque así no somos compromisarios de este desastre que está pasando. Hoy las estadísticas reflejan que somos uno de los países más afectados de mortalidad, 4.8% en Latinoamérica. Aquí no hay distanciamiento social. Eso no es verdad. Eso no es verdad lo que dice el presidente. Una respuesta muy tardía al aislamiento interpersonal del gobierno. Mire, tú estás circulando aquí desde febrero. Desde febrero está circulando aquí. Y muy, muy fuerte en San Francisco de Macorís. Entonces, no nos pusieron, perfecto. Hay que ver la cosa por el lado positivo también, no todo es malo. No somos responsables de este desastre. El presidente de la República hizo un discurso político diciendo como que no estuviera pasando nada aquí, que la cosa, hasta peligroso el discurso, porque minimizó los efectos de la enfermedad. Eso es muy peligroso del presidente, minimizar los efectos de esta enfermedad, que tenemos más de 4,000 y pico de casos, una estadística alta, y el último informe de hoy, tenemos 4,000 y pico de casos con una mortalidad de un 4.8%. Es muy alta y muy preocupante en Latinoamérica. Entonces, el presidente trató de minimizar, dijo que se tomaron las medidas de aislamiento rápido, que los médicos tienen materiales de bioseguridad suficientes,
que aquí hay 40.000 pruebas que se habían hecho cuando no se habían hecho ni siquiera 11.000. Esto no es un problema político. Entonces, si nos dejaron fuera de la comisión, él tendrá la respuesta porque nos dejaron fuera. De todas formas, el Colegio Médico Dominicano va a seguir haciendo su rol, que como lo ha estado haciendo, dándole respuesta a la población, haciéndole sugerencias al país. Nosotros fuimos los primeros que en el país planteamos la cuarentena 24/7. Hace un mes y un día lo planteamos. De hecho, el ministro de Salud lo dijo también, ¿eh? Sí, pero ahora en estos días lo dijo y lo desautorizaron. Entonces, planteamos también que le quiten la prueba al ministro, aunque la tenga, pero que salga el monopolio que tenía el ministro con esa prueba, porque se consideraban como un asunto de Estado. Entonces tuve una lucha muy fuerte y que esas pruebas se hicieran de manera gratuita. Una lucha muy fuerte a lo interno de la comisión, a una reunión que nos invitó el ministro, en una ocasión, una sola reunión que participé, explicándole que incluso planteamos hace un mes y pico que se cerraran, cuando no había ni un muerto, 9 casos, ninguno autóctono, o sea, todos importados, incluyendo algunos dominicanos importados. Planteamos que se cerraran todas las fronteras y se cerraran todos los pueblos. Pero en esa reunión estaban la gente de Punta Cana, se opusieron, un empresario, el turismo, que yo qué. Y le voy a decir lo siguiente: el presidente quiso tomar el camino más largo al no aplicar la cuarentena como debió de haberla aplicado. Y a la larga, los efectos sobre la economía y sobre la mortalidad de esta enfermedad serán peores. A la larga, mediano y largo plazo serán peores. Usted verá que es así. Todos los efectos humanos y económicos. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a los doctores Waldo Ariel Suero y Rafael Encarnación por compartir aquí en contexto todas estas experiencias sobre este virus que la verdad, que nos tiene la vida copada al mundo entero. Gracias. Y amigos. Gracias a ti, Mónica. Gracias a ti, Ortega. Buen día. Hasta la próxima. Gracias.